Imagínate hablarle a cada uno. Hola amigos, mi nombre es Alma Gabriela, hago videos bíblicos de diversos temas. No se olviden dar like, comentar, suscribir. Y cuando se suscriban, aprieten la campanita para que YouTube les dé notificaciones de cuando suba un video. Con esto empezamos con el video. Me emociona mucho este video porque tenemos a alguien invitado muy especial. Él es mi esposo y lo traje porque de hecho uno de ustedes, uno de nuestros amigos, nos mandó un mensaje preguntando sobre un tema y decidimos hacer un video al respecto, y es sobre la Trinidad. Creo que él dará una explicación muy buena. Él sabe mucho de la Biblia, entonces les traje lo mejor. Good job, man. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es la Trinidad? Las personas a veces ni siquiera saben, porque la Trinidad, de hecho, ni siquiera la palabra Trinidad ni siquiera está en la Biblia. Entonces, ¿qué es la doctrina de la Trinidad? Pues la doctrina de la Trinidad es la creencia que se cree que Dios es en tres. El Verbo, el Padre y el Espíritu Santo. Hay personas que no creen en la Trinidad. Hay personas que no creen Entonces, en la Trinidad, correcto. En sí la palabra, como tú dijiste, no existe en la Biblia. No aparece en ninguna parte de la Biblia la palabra Trinidad específicamente. Pero se entiende en el contexto. Vemos que, como dijiste, hay personas que no creen al respecto, que no creen en la Trinidad. Y a veces es porque es difícil entenderla. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es tan difícil de entenderla? La razón por la que es difícil entender la Trinidad es porque es una característica de Dios y nosotros somos carne, y es difícil entender los aspectos de Dios, como la palabra eternidad. Es algo que nosotros no podemos entender porque no somos eternos. Sí, antes de hacer este video estábamos hablando al respecto a lo que dijo Charles Spurgeon. Dijo, si tratas de entenderla, perderás la mente, pero si tratas de negarla, perderás el alma. Entonces es algo muy importante, pero muy grande. Y muy difícil de entender. Sí. La Biblia desde el principio no anda preguntando que si existe la Trinidad. En sí la establece. Cuando dice en Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y son cosas plurales, verbo plural y adjetivo plural. Que se usan en este versículo para describir la creación de Dios. La Biblia no claramente establece de que Dios es tres en uno en 1 Juan 5:7, donde dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Qué dirías a las personas que creen que Jesús no es Dios? Porque hay muchas personas que por eso no creen en la Trinidad, porque Jesús varias veces dijo que Él era el Hijo de Dios, o todo ese tema. Pues Jesús sí admitió ser Dios. En Apocalipsis 1, en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Y luego en el versículo 11 dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y luego dice, escribe el ángel de la iglesia. Pero Cristo con su boca siempre admitió que era Dios. En sí, cuando le llegaron y le preguntaron sobre el Padre, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y después también en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús de su boca dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y el yo soy del Antiguo Testamento, el que llamó a Moisés cuando el pueblo de Israel estaba prisionero en Egipto, y le dijo, ve y libera a mi pueblo. ¿Y quién te mandó? Pues dile que yo soy, el gran yo soy te ha mandado. Entonces Cristo usó esa palabra, yo soy. Y también cuando lo arrestaron, dijo, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Entonces, ¿a quién buscáis? Y le dijeron que él. Y él dijo, yo soy, y todos quedaron postrados ante él. Jesús sí admitió que él era Dios, solo que muchas personas en aquellos tiempos no lo quisieron aceptar. Entonces, se puede decir que Jesús dijo muchas veces que él era Dios. Sí lo dijo muchas veces. Está comprobado ahí con la Biblia, se puede decir. Eso prueba la Trinidad, pero al mismo tiempo muchas personas pensarían que eso es algo contradictorio, se puede decir, porque al mismo tiempo que era Dios, actuó como que nada más era el Hijo de Dios. Pues Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Cuando Él dio la ley al pueblo de Israel, ellos estaban supuestamente, ¿verdad? Dios la había dictado para que ellos la obedecieran. Cristo vino a cumplir la ley,
y se vino y se hizo obediente. Y como él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y él cumplió toda la ley, se hizo obediente hasta la cruz, lo que le dio el título a él, el Hijo de Dios, porque él vino a ser obediente completamente a la ley, a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la ley? Que era cumplir la ley. Aún siendo Dios. Aún siendo Dios, correcto. Ok, y en este mismo tema sabemos que vino a cumplir la ley aún siendo Dios, y dijo que era Dios en varios versículos, aún siendo Jesús mismo. Pero, entonces, ¿por qué Jesús oraba a Dios si él mismo era Dios? ¿Por qué sale que él oraba a Dios? Pues Jesús vino a ser un ejemplo a los... Trajimos al bebé porque estaba haciendo mucho ruido. ¿Qué más? Jesús vino a ser ejemplo a las personas en su conducta, vino a cumplir la ley, por eso se le llamó hijo. Pero tienes que entender también que las personas no sabían orar. Los discípulos no sabían orar, le dijo, enséñanos a orar. Porque en el Antiguo Testamento ellos iban al sacerdote y el sacerdote oraba por ellos a Dios para que se les perdonaran sus pecados y así, ¿verdad? Entonces las personas comúnmente no tenían lo que nosotros llamamos ahora la oración con Dios. Solamente lo vemos los ejemplos con los profetas y todo eso. Pero la mayoría de las personas no sabían orar. Entonces Jesús les estaba enseñando a orar. Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que se comunicaban con Dios. Exactamente, en el Antiguo Testamento los sacerdotes se comunicaban con Dios por el pueblo. Entonces ellos no sabían cómo orar a Dios. Entonces Cristo les dio el ejemplo de la oración para que ellos pudieran venir a ser hijos también de Dios. Y más que ser un ejemplo, cuando Cristo hablaba con Dios, como en el Getsemaní, cuando llegó el tiempo de tomarnos, ¿verdad? De tomar la copa que el Padre le había dado, él estaba orando a Dios diciéndoles, Padre, ¿verdad? Si es tu voluntad, páseme esta copa. Pero es interesante porque si Cristo es Dios, ¿por qué necesita orarle a Dios? Y si Cristo es Dios, ¿por qué necesita ser lleno del Espíritu Santo, verdad? Entonces todo esto, la persona decía, bueno, si Cristo es Dios, ¿por qué entonces tiene que orar a Dios? Y si Cristo es Dios, ¿por qué tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo honestamente de que Cristo era 100% hombre. 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que él como humano también se cansaba. Que esto, lleno del Espíritu Santo, pudo someterse completamente a Dios, humanamente hablando. Lo que viene siendo los 100% de su humanidad, se sometió completamente a Dios. Y aunque fue tentado, dice la Biblia, él no pecó. ¿Por qué? Porque él se sometió a Dios, fue lleno del Espíritu Santo y se lo pidió a Dios. Ahora muchas personas dicen, pero si es Dios, ¿por qué tiene que orar a Dios, verdad? Y si es Dios, ¿por qué tiene que ser lleno del Espíritu Santo si Él es Dios? Y esa es una buena pregunta. Y como estamos diciendo nuevamente, Él se tuvo que despojar de toda su gloria. Cristo se tuvo que despojar. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no tomó su poder en sí mismo y dijo, lo voy a hacer, voy a vivir una vida perfecta y voy a ir a la cruz y voy a morir, sino que Él se despojó de sí mismo, de su grandeza, de su gloria, y vino a ser humano, y después se sometió completamente a la ley para ser Él el autor de la salvación. Así cumplió toda la ley por nosotros, y también después nos da un ejemplo de cómo nosotros como cristianos debemos de someternos a Dios, y nuestro cuerpo se debe someter a Dios para caminar con Él dependiendo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento Dios decía, Jehová tu Dios uno es. sí, escucha Israel, Jehová tu Dios uno es, ya. Y entonces muchas personas se agarran de eso porque dicen, varias veces él está recalcando, Jehová tu Dios uno es, nada más es Jehová, nada más es Jehová, Jehová es Dios, Jesús y el Espíritu Santo, bueno, pero Jehová es Dios. El Dios Todopoderoso, nada más es Jehová. El texto del capítulo donde se lee, estaba refiriéndose a los ídolos, haciendo Dios uno nomás, que no le puedes andar orando a otra persona, a otro Dios que no sea Dios, que no sea Él. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento Dios estaba lidiando casi todo el tiempo con la idolatría del pueblo, ¿verdad? Correcto. Con estar adorando ídolos, montón de otros dioses. Sí. Dioses. Sí, por eso dio los 10 mandamientos. Para en sí los primeros mandamientos era básicamente
yo soy tu Dios, ¿verdad? No te hagas imagen, no te hinques a ella, Ujú. no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Entonces, todos los mandamientos que él dio, desde el principio, eran como que, hey, no quiero que tengas a otro Dios. Entonces, Ujú. en el contexto de la historia, cuando le dice a Israel, se lo dijo por eso, para que no tuvieran dioses ajenos, que ellos entendieran que Dios es solamente un Dios, que Él es el creador del Ellos mundo. tienen como... Había tenían como 100... de hecho, hay religiones que tienen como 100,000 dioses, sí. 100,000 dioses. Sí, en serio, no te estoy mintiendo. ¿eh? 100,000. Si hay 100,000 dioses en una... ¿En serio? 300,000 o 100,000 dioses en una cierta religión, en serio. Sí, Sí, ok. es verdad. Bueno, imagínate hablarle a cada uno. Al respecto en varios versículos y ya establecimos que es tan grande, tal vez a veces es difícil de entenderla, pero es mucho más difícil negarla. Primera de Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nos dice que cuando lleguemos al cielo entenderemos finalmente lo que es Dios, porque lo veremos y entonces entenderemos. Ahorita vemos como pues oscuramente, pero entonces veremos claramente lo que en verdad Dios significaba con eso. Ok amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias si han llegado hasta esta parte del video. No se olviden dar like, suscribir, comentar y todo eso. Si tienen alguna pregunta más acerca de este tema o acerca de otros temas, no se olviden mandarnos mensaje o ponerlo en los comentarios. Y definitivamente no lo sabemos todo, pero lo estudiaremos y les daremos lo más cercano bíblico que hayamos encontrado. Claro que sí, no te olvides de comentar y suscribirte.